¿Te acostumbraste a esta cuestión virtual de la pantallita partida y eso? No, sí, hemos hecho todo el 2020 que estuvo cerrado el Centro Cultural, fue toda programación virtual. Así que nos Mm. manejaba con todo el equipo, 5 o 6 a la vez, sí, no, sí. Agarré bastante la mano, sí. El 23 de junio se inauguró la muestra Pichincha en el Museo de la Ciudad con textos tuyos de María Luisa Mújica, con un material impresionante. A mí me generó, creo que a mucha gente le generó un nivel de sorpresa las fotos de Bernie con menos de 30 años. Efectivamente, vos sabés que esa foto tiene una larga historia. Eh, Bernie, joven entonces, no me acuerdo, creo que tenía 21 años o 22, y Rodolfo Puigros, que después fue rector de la universidad y un prestigioso intelectual de izquierda, eran periodistas, uno y los dos en realidad eran periodistas, del diario gráfico o Rosario Gráfico, no me acuerdo bien en este momento, que dirigía Cafaro Rossi. Y bueno, y ya sobre los finales, esto es un dato que hay que tener en cuenta, sobre los finales del apogeo prostibulario en Pichincha, porque las fotos fueron sacadas en 1932 Mm, y los prostíbulos cerrando definitivamente en un año siguiente, poco, mm. casi un año siguiente, este, fueron comisionados o no, no sé, de eso no me queda todavía registro, para hacer una nota en uno de los prostíbulos de Pichincha, en este caso específico en el Petit Trianon. Eh, yo hablé con Bernie. eh, Bernie era muy amigo de Juan Pablo Renzi, prestigioso plástico, uno de los grandes artistas plásticos que trabajó en Rosario, que era muy amigo de él. A través de él charlé una vez y le pregunté por el tema de la foto. ¿Por qué le pregunté? Porque cuando nosotros estábamos escribiendo Prostitución y Rufianismo con Héctor Cini, íbamos casi, yo te diría que no sé si diariamente, pero 2 o 3 veces por semana a la casa de Michelevi, de Vladimir Michelevi, el gran historiador, no académico, digamos así, que a él le gustaba decir eso, cuyo nombre lleva justamente el Museo de la Memoria ahora, El de la este, ciudad. de la ciudad, tenés razón, perdón. Bueno, y él nos habló una vez de las famosas fotos de Bernie, que él las había tenido en su poder y que se las había prestado a alguien que no se acordaba de quién y nunca la pudo recuperar. Bueno, Qué por eso tremendo. no sé cómo después aparecieron, seguramente Bernie tenía los rollos, alguna cosa así. Y después en una entrevista en la revista La Maga, ¿te acordás de la revista La Maga? Eh, que apareció después de la recuperación democrática, Bernie cuenta en una especie de memorias informales cómo fue todo ese episodio. Ellos, los dos fueron y se sentaron en una mesa ¿Los dos quiénes? ¿Bernie quién? y Bien. Puigros, periodista El joven como director del él. diario. No, no era el director del diario, se llamaba Cafaro Rossi. Ah, bien, perdón, perdón, perdón. Bueno, fueron los dos. Se sentaron en una mesa, como si fueran clientes en espera, y después nunca me contaron si realmente hicieron uso, como se dice ahora. Pero bueno, en esa época se usaba sombrero. La mayor parte, fíjate las fotos de la época. Incluso alguna de las fotos que están ahí hay un par de hombres con sombrero. Sí, sí. Bernie puso una cámara Leica chiquitita, una de esas cámaras alemanas chiquititas, abajo del sombrero. Y de vez en cuando levantaba el sombrero y apretaba el obturador, ¿no? Y así se sacaron las famosas fotos. Que como vos verás, y yo eso lo estuve pensando muchas veces, como ya era el final, digamos, de la famosa fama de Pichincha, las mujeres que aparecen no parecen ser una gran belleza, fíjate vos. No Ajá. son la imagen que uno tiene de la francesa, de las polacas, que seguramente no, que estuvieron muchas de ellas en las primeras épocas de los prostíbulos, sobre todo más costosos, como el Madame Safo, ¿Y el que en Petit realidad se Trianon? llamaba y el Petit, en realidad quiero volver a pasar el dato, el crédito a María Luisa Mújica, que descubrió después de muchos años de uso del nombre de Madame Safo por todo el mundo, por la prensa, por el investigador, ¿no? Se llamaba en realidad El Paraíso, y Sí. con ese nombre lo habilitó la municipalidad en 1900.
Nadie lo sigue. Como un paréntesis, y el nombre Petit Trianon era como un nombre, una especie de nombre popular que se le dio entonces. No, 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 ellos tenían nombre, estaba registrado como Petit Trianon. Ahí Fíjate va. que había, si vos te fijas, había una serie de prostíbulos ahí que tenían, digamos, nombres que recordaban la inicial, la inicial, el inicial manejo del negocio por los franceses, después Mm, sucedido por los judíos polacos. Por eso, Petit Trianon, Chantecler, Armenonville, Chabanés, hay varios que tienen evidentemente el nombre del Moulin Rouge, mm, de resonancia francesa. ujú. Petit Trianon fue uno de ellos. Y por otra parte, un dato adicional que te doy, el Petit Trianon es uno de los pocos son tres los que se conservan, los edificios, quiero decir, ¿no? Eso te iba a preguntar. Originales, el Paraíso o Madame Safo, el Petit Trianon y el Elegante o el Internacional, no me acuerdo bien, creo que es el Elegante, en Calle Brón, donde ahora hay un geriátrico. Esos son los tres que su frente sigue siendo el mismo de 1918 a 1933. Uno El de Petit ellos es Trianon el, uno de ellos es el el Petit ideal, ¿no? Hoy en día. ese, sí, el hotel de alojamiento es el ideal. El Petit Trianon, si vos te fijás, la fachada sigue teniendo la puerta original y arriba tiene una escultura de Leda y el cisne. Sí, Eh, hermoso, fue, sí. fue la que lo que lo caracterizaba, digamos, de los demás. Bueno, por eso a mí me pareció que la muestra del Museo de la Ciudad iba a tener un interés adicional, porque realmente si vos te lees toda la investigación que se han hecho en todos los niveles, académicos y no académicos, no existen foto alguna de los prostíbulos, del interior de los prostíbulos, ni siquiera del frente de los prostíbulos. Por eso a mí me llamó mucho la atención cuando me enteré de la existencia de las fotos de Berni. Este, no, pero te quería decir otra cosa. Ah, y además, Mm. después la gente del Museo de la Ciudad, con Nicolás Charle y Celeste Mujica y toda la gente que trabaja allí, y María Luisa incluso, hicieron un aporte muy importante no solo de textos, los de ella y los míos, sino de objetos Mm. que recuerdan, si no, no los originales, por ejemplo, no se pudo ubicar, y era una utopía, casi la calecita famosa, donde las mujeres giraban, todo ese tipo, bueno, pero hubo una especie de símil de eso, Eso para hubo un negro, cuartel, eso estaba en el Petit, ¿verdad? era el Petit Trianon, sí, efectivamente. O sea que los prostíbulos tenían un amplio espacio inicial, digamos, en muchos casos vidriado, techado, donde se sentaban la mesa para los clientes, después alrededor estaban todas las habitaciones, este, como una especie de casa chorizo, digamos, una al lado de la otra. Y Totalmente. eso es igual en todos. Y el Madame Safo, el ideal, o el actual ideal, llamado el paraíso en realidad, conservó esa estructura interior muchos años, no sé cómo se irá ahora, ¿no? Yo, incluso durante muchos años tuvo una habitación, pues también lo sabe, ha habido fotos muy buenas de Norberto Púsolo, Mm. le permitieron entrar y sacó la habitación que ellos la dejaron como era en la época del apogeo. Se supone que era así, pero debe de haber sido así, porque están las pinturas en las paredes, las camas Mm. son de época, todos los utensilios y todo lo demás. Y en el Petit Trianon, el actual propietario, o sea que ahí funciona una fábrica indumentaria infantil, este, Ajá. una marca muy conocida. Él respetó bastante, digamos, el frente, por supuesto lo dejó impecable. Y dentro de lo que pudo, las columnas originales y muchas Mm. cosas las pudo mantener. Lo que pudo hacer pensando que ahí se iba a instalar un taller, que era otra cosa distinta, taller de textil, digamos, ¿no? Claro. Tampoco cosa demasiado invasiva. Bueno, eso es lo que a mí me parece que tiene de valioso la muestra que realizó el Museo de la Ciudad. Negro, me da mucha curiosidad tu intercambio con Bernie. ¿Cómo fue? ¿Cuándo fue? ¿Qué edades tenían cada uno? Mira, Juan Pablo Renzi, no me acuerdo bien, pero debe haber muerto, hará, no sé, no quiero macanear, pero 10 años, suponete, 15 tal vez. Así que yo te estoy hablando de antes de todo eso. Él vivió en Rosario, Juan Pablo,
desde su juventud, me acuerdo, porque vivimos juntos quiero decir, en el mismo espacio, en el Hotel Rex, que está en la calle Presidente Roca y Santa Fe, arriba Ah, de sí, sí. una empresa de café, digamos. Bueno, y yo, que era estudiante, vivía había alquilado una de las habitaciones. Y en la de al lado vivía un estudiante correntino, me acuerdo. Y que un día me dice, viste que vino un nuevo compañero en la habitación siguiente, digamos. Y era Juan Pablo Reyes, que llegaba a Rosario. Así que nos conocimos muy jovencitos. Bueno, después se quedó acá en Rosario mucho tiempo, se dedicó mucho a la publicidad bueno, por supuesto, a las artes plásticas con una notable calidad. Y trabajó también muchos años en publicidad. Bueno, en esa época, él tuvo la publicidad, lo puedo decir ahora porque no existe, ¿no? La marca. Él fue una especie de, de gestor de la revolución publicitaria de la tienda La Favorita. Le cambió la cara a La Favorita publicitariamente. Así como Hugo Salguero se la cambió con las vidrieras, que eran fantásticas. Y preguntar un gran escenógrafo, Hugo Salguero, y era gran vestuarista. Bueno, y ahí en esa época, Reyes, que había sido alumno de Gustavo Coyet también, Ujú. este, me dijo que él se había hecho amigo de Bernie. Ya Bernie tenía su fama. Bernie la tenía en realidad desde casi principio de siglo, porque acordate que la famosa mutual de estudiantes fundó Bernie, donde estuvieron después Gambarte, fue de 1924, él había ido a Europa, Bernie, era un joven. Bueno, ya Bernie era un hombre conocido, y había creado ya a Ramona Montiel y el otro personaje. Bueno, y un día me dice, bueno, va a venir Bernie a Rosario, así que a mí me gustaría que vos lo conozcas. Bueno, bueno, y ahí fue que lo conocimos. Si yo, vean, ahora no me acuerdo mucho, me parece que fue en el Hotel Savoy, pero no tengo la certeza. Puede haber sido a lo mejor en otro lugar, no, o en el Hotel Italia, no me acuerdo bien. Y ahí estuvimos hablando mucho, qué sé, mucho te puede decir, no sé, 2 horas, 3 horas, tipo, un conversador muy agradable. A ver. Bueno, y ahí Tendría salió el tema ahí 20 y salió el tema, pico. no hablamos casi de pintura, Ujú. hablamos de Rosario. ¿Qué recuerdos tenía el de Rosario? Él era de Roldán, había nacido en Roldán, había nacido en Rosario y vivió desde muy chiquito en Roldán. Pero toda su tarea, digamos, creativa, la hizo, además de trabajar en la municipalidad, fue empleado municipal, Bernie, cosa que muchos no saben. Como Gambarte, fue empleado municipal también, Gambarte. Ajá. Bueno, ¿Haciendo qué? ¿Haciendo qué? empleados, era el empleado municipal, yo no me acuerdo de trabajar. Gambarte trabajaba en una oficina donde podía utilizar sus habilidades de dibujante, debe ser una oficina técnica, eso no me acuerdo. Y Bernie, no me acuerdo, en Bernie acá hubo durante mucho tiempo una placa, no una placa, una especie de panel donde estaba el legajo de Bernie como empleado municipal, qué tarea hacía, y bueno, y finalmente lo trasladamos todo ese material al distrito centro, que se llama Antonio Bernie, justamente, el Ujú. distrito municipal de distrito ahí en calle Wilson. Bueno, bueno, y ahí, en esa larga charla, hablamos primero de la Mutual, cómo había creado la Mutual de artistas plásticos, y que había venido de Europa, su amistad con Musto, con los que eran jóvenes como él en esa época. Y después hablamos de Pichincha. No me acuerdo cómo salió el tema, cuando hablamos de la vida cotidiana en la ciudad, sí, todo. Era una ciudad muy linda, y se acordó de un montón de lugares, de bares, de parrillas, tipo macanuda. Después no lo vi más, ojo, ¿no? Después no lo vi más. Y la otra, digamos, instancia que me facilitó esa amistad esa amistad con Juan Pablo Renzi, es que yo fui compañero en la facultad se llamaba entonces de Filosofía y Letras, de Ujú. María Teresa Gramuglio, que es Ajá. su viuda, fue la mujer de Bernes, que murió Juan Pablo joven, por cierto, y es una de las grandes críticas de la literatura argentina, María Teresa Gramuglio, con Beatriz Arlo, con algunas otras, Iris Ludmer. María Teresa y Beatriz Arlo fueron las primeras que rescataron, no es rescataron, en realidad, eh, dimensionaron como merece la obra de Juan José Saer, que hasta ese Mm. momento había sido bastante ninguneada por la Ujú. crítica por las capillas literarias. Bueno, hasta ahí llegó mi amor, decía mi abuela, con respecto al tema
de la foto de ver. Pero sí te quiero dedicar un minutito a Michelini. Ajá. Michelini, al cual recurrieron todos, los académicos y los no académicos, era una fuente portentosa de información. ¿Por qué? Porque en su casa de la calle 25 de diciembre, hoy Juan Manuel de Rosa, tenía una especie de archivo monumental de todo, de las revistas, de los diarios, de los volantes, de la publicidad que levantaba de la vereda, porque era una cosa de una meticulosidad fantástica y de una gran generosidad. Por eso cuando nosotros fuimos con cine, que éramos jóvenes, jóvenes sí, no tan jóvenes, tenía 20 y pico de años, 29, 28 años, nos abrió la puerta y se dio las cosas que se nos ocurría pedirle y que él tuviera, por supuesto. Todos los diarios de esa época, que eran diarios eh, que nacían con la peregrina idea de destronar a la capital, y en realidad duraban poco, un año, 6 meses, todos periódicos independientes. Eran aventuras, Rosario, digamos. era Aventura, Rosario Gráfico, Reflejos, todos esos diarios. Eran diarios en realidad de, como dice un video que se hizo hace poco, eran diarios de ideas avanzadas, para no decir que eran diarios de izquierda. En realidad tenían bastante la impronta la impronta libertaria, en realidad, era más bien Claro. anarco, como era Michelin, que se reconocía como un anarquista profesional. Este, por eso me pareció muy lindo que realmente el Museo de la Ciudad se llamara con el nombre Claro con que su sí. nombre, y no con el de algún historiador que ya demasiado está reconocido por la, por la ciudad. Si yo pienso en Juan Alves, bueno, Juan Alves tiene la biblioteca argentina, la biblioteca argentina, que digamos, tiene un Sí. pasaje. Y Negro, bueno, me parece, cuando vi la muestra y leí la información que se difundió al respecto, me pregunté qué lo llevó al diario, a Puiggrós, digamos, a a- Cafaro Rossi, sí, sí, que y era el a, director. sí, y a decirle a Bernie que vaya a tomar fotos ahí. Digamos, ya había un interés en registrar. No, porque te voy a explicar por qué, querido amigo. En realidad, la prensa rosarina Mm, siempre fue, digamos, la capital sobre todo, me refiero, ¿no? Fue, digamos, no fue demasiado condenatoria del tema prostibulario. Tenía de vez en cuando algunas veces, fue mucho más avanzado en eso el municipio, que era otro diario que sobrevivió muchos años, desde finales del siglo XIX hasta 1920, no me acuerdo bien, que lo dirigía un periodista llamado Deolindo Muñoz. mm, El municipio sí, pero después la mayor, digamos, lucha contra la trata de personas, que de eso se trataba, ¿no? La trata blanca, de la prostitución y las organizaciones de tratantes blancas, fueron los diarios efímeros que yo me acabo de mencionar. Estos diarios que salían casi exclusivamente con el fin de darle permanentemente lucha a las asociaciones, a la Varsovia en principio y a la Suimigro después, que eran las asociaciones de tratantes de blancas, y también a la justicia y a la policía, que eran cómplices en realidad, porque si no, no se hubiera permitido, digamos, semejante parafernalia, digamos, en un barrio específico de la ciudad. A pesar de que, debemos decirlo, porque eso es la mera verdad, la prostitución era un ejercicio habilitado, quiero decir, estaba ujú. habilitado por una ordenanza, tenía reglas, tenía normativas que se debían cumplir y que de hecho se cumplían bastante, por ejemplo, qué sé yo, cómo tenían que ser los edificios donde se ejercía la prostitución, las medidas de Mm. las habitaciones, la obligación de las mujeres de hacerse la revisación en la asistencia pública una vez por mes o cada 15 días, todo Cuestiones ese tipo de sanitarias, cosas. digamos. Exactamente, el poder que tenían las madamas o regentas de cada uno de esos prostíbulos, porque los dueños de la mayor parte de esos prostíbulos pertenecían en general a la asociación primero llamada Varsovia y después Suimigdal, que era la Ujú. que ejercía, digamos, el monopolio de este tipo de negocios, llamémosle entre comillas, ¿no? Que se inició inicialmente
sobre finales del siglo XIX con una cofradía de franceses, que Ujú, no estaban tan organizados, pero que tenían, digamos, el predominio de la prostitución en lo que entonces se llamaba la sección cuarta, que mm, era la que iba desde Pueyrredón de España hasta Pueyrredón, que fue, digamos, la antesala del traslado de todos los prostíbulos al actual barrio, que después se llamó el barrio de Pichincha, ujú, que en realidad no era un barrio, vos sabés que eran 4 manzanas, ujú. mucho más que eso, pero tomó el nombre de barrio. Y la prostitución se inició en realidad en la ciudad, en lo que hoy sería el microcentro, por ejemplo, suponete en Sarmiento y Santa Fe, por ahí, Sí. los primeros si no prostíbulos, los primeros lugares de cita de ejercicio clandestino de la cosa sexual. Después la queja de los vecinos al municipio fue que los fueran corriendo un poquito más, después la cuarta, y después finalmente, durante el gobierno de Luis Lamas, del intendente progresista Luis Lamas, progresista lo digo en el sentido de que fue realmente, a pesar de que era un conservador, tuvo, digamos, ideas muy avanzadas respecto de lo que podía ser una ciudad futura. Por eso se le ocurrió hacer un parque semejante en el medio de que hoy quedó en el medio de la ciudad, ¿no es cierto? Hizo la Ajá. apertura de pasaje escalada que unía la ciudad con el norte, con el verde y todo lo demás, una serie de cosas muy importantes. Él decidió hacer una especie de gran ejercicio de limpieza e higiene en esa zona que iba Mm. desde Callao hasta Avenida Francia, que tenía construcciones precarias, había rancherías, bueno, fueron las cuadrillas municipales, dejaron la zona expedita para que esos terrenos pudieran ser utilizados para edificación. Y a partir de ahí se construyen allí los primeros cultivos importantes y levantados justamente para ese fin, como el Madame Safo, que el Paraíso, que vos viste que es una construcción sólida, el Tenón, el Negro, elegante. el lugar que era el Levante, la Milonga, el Levante, que Gran, diver- hoy el lugar gran, diver- hoy se gran llama casi. divergencia sobre esto. Sí. ¿Eh? Nunca fue un prostíbulo, hay mucha divergencia sobre Ah, eso. mirá, hoy es Casa Había, Brava, es un lugar hermoso. había un boliche todavía, Ahí va. uno de los tantos, vos sabés que esas 4 manzanas de Salta hasta Avenida del Valle, de Callao hasta Avenida Francia o Tepache, pues ya, no solo había prostíbulos, llegó a haber casi 20 prostíbulos, 21, creo que en ese reducido espacio. Pero además había bodegones, restaurantes, cancha de bocha, parrilla, tiro al blanco, toda esa parafernalia propia no solo de Rosario, sino de la Argentina de los primeros 20 años del siglo, digamos. Esto era un negocio muy, muy usual, todo eso. Un teatro burlesco, como el Teatro Casino, que estaba en Jujuy, y Richelli, hoy llamada Richelli. Un teatro de burlesco, donde había artistas de variedad, de mujeres, eh, no con la, con la naturalidad de los desnudos actuales, pero era una especie de cosa así Bueno, picante. Guillermo Cini compara ese momento con esta descripción que vos haces con Montmartre en Francia, más allá de las diferencias o las comparaciones que por ahí son innecesarias, pero digo, por ejemplo, yo que puedo leer o ver alguna foto o escuchar algún relato, no sé si me lo puedo imaginar, me resulta muy fascinante esa historia con todo esto que vos describís, es impresionante. Mira, vos sabés que lo que vos acabas de decir me recuerda una cosa que decía Héctor, sí, el Mm. padre de Guillermo, ¿no? Charlaba mucho, yo era un tipo fantástico, tipo, humanamente sensacional. Y como investigador, no académico, él también decía, de una, de una, de una, de un empeño, de una capacidad de trabajo monumental. Tiene una serie de libros importantes, 6, 7, 8, 10 libros. El Rosario de Satanás tiene 4 tomos, Rosario en un espectáculo tiene 2 o 3, bueno, un montón, trabajado mucho. Y un día me dice, eh, a mí, ¿sabés qué me gustaría, negro? Dice, pararme un día en Salta y Richelli, y que el túnel del tiempo me llevara para atrás. No para ir ahí, para entrar ahí, sino para ver, porque eso debió haber sido una romería, me dijo, ¿viste?
Las romerías, viste lo que son, la fiesta española, que son donde hay de todo, kiosco, baile, fiesta. Y ahí una de las cosas que después yo me acordé, ¿por qué pensaba eso? Porque la municipalidad había dispuesto también, que no se encontró el documento que habilitaba esa medida, una iluminación especial en esas manzanas, por Ajá. una cuestión de seguridad también. Es decir, una luminaria un poco más intensa que la del barrio, o mayor cantidad, con lo cual de noche eso era realmente una romería, bien iluminada y todo lo demás. Pero hay otra cosa, cuando dice lo de Montmartre. Bueno, en Montmartre lo que había también era mucho cabaret, además deportivo. Claro. Por eso Toulouse-Lautrec, por ejemplo, que dejó testimonio histórico de todo ese mundo. Pero Hermoso. vos sabés una cosa, Esteban, que Negro, perdón, recuerdo, me viene inevitablemente Medianoche en París de Woody Allen, el tipo que está ahí, ah, ¿no? Y que de pronto el túnel del tiempo, como quería Héctor, lo pasa a buscar y se va exactamente, a hablar, se va de copas con Scott Fitzgerald, con Hemingway. fanta- fantástica película, por otra parte, es una película realmente entrañable, hay que verla varias veces. Bueno, pero te quería decir una cosa, cuando dice Guillermo de Montmartre, yo me acordé de otra cosa. Rosario es una ciudad portuaria. ¿Mm? Y vos fijate que en la mayoría de ciudades portuarias importantes hay un barrio particular. Por ejemplo, en Montevideo, llamado entonces barrio del Bajo Montevideano, que si vos alguna vez has ido a Mm. Montevideo, es la zona que está cerca del Teatro Solís, Ujú. Bajo Montevideo. En Río de Janeiro, ciudad portuaria, había un barrio particular. En Nueva Orleans, ciudad portuaria, había barrios particulares. En Marsella, ciudad portuaria, había barrios portugueses. En Ámsterdam había barrios portugueses. Es decir, eh, ¿cuál es la explicación de eso? Que todos esos espacios, esos ámbitos pecaminosos, entre comillas, se generaban ¿por qué? Porque las travesías no eran aéreas, eran interoceánicas. Entonces los barcos que tenían tripulaciones de 80, 90 marineros, hombres, cruzaban el océano y estaban semanas, a veces un mes, para cruzar esa extensa distancia fluvial Ujú. o oceánica. Entonces, cuando llegaban a un lugar, ¿qué buscaban? Y buscaban varias cosas, entre otras cosas, tener relaciones sexuales, porque tenían una experiencia. Divertirse un poco. Claro, exactamente. Entonces, esa era en realidad, en el caso específico de Rosario, lo que podemos llamar hoy la clientela cautiva, digamos, Bueno, del perdón, barrio. pero también eso propiciaba una hipocresía reinante en la época, porque la sociedad bien pensante se servía de esa escena para también frecuentar esos lugares. Eh, Esa era doble moral, por supuesto. A los prostíbulos de las familias, no digamos de pro, Patricia, no hubo nunca un patriciado como en Santa Fe, acá en Tal Rosario, cual. pero de las familias de las sociedades económicamente importantes, incluso de la clase media, los abuelos, los tíos, los primos, sí, iban todos al prostíbulo, entre otras cosas, porque en el caso de los jóvenes era la posibilidad de iniciación sexual. Claro. En una sociedad de códigos morales muy rígidos, sobre todo en el tema de la unión sexual, sobre todo con la actividad como la italiana, la española, que era muy rígida en ese sentido. El prostíbulo era, digamos, la iniciación sexual de muchos, y hay incluso este, literatura sobre eso, padres que llevan a sus hijos por primera vez al prostíbulo y todo lo demás. Pero te quería decir otra cosa. Esa marinería Ujú. que llegaba permanentemente y llegaba con una frecuencia que nosotros no tenemos idea, el puerto estaba lleno de vapores y de barcos, o sea, hasta 1930. Era lo que se llama la clientela cautiva. Pero había otra clientela cautiva y que se explica por la ubicación específica del barrio, que era los peones golondrinas, toda la gente que venía de las provincias interiores del Chaco, de Corrientes, que venían a levantar las cosechas de la Pampa Gringa, de la zona del sur chino. ¿Y cómo llegaban? En los trenes. ¿Y dónde llegaban los trenes? A la estación Rosario Sunchales, ahora después llamada Rosario Norte. Y esa también era una clientela cautiva. Llegaban
Llegaban, iban a los postigos, y cuando volvían de las cositas se gastaban parte de lo que habían ganado también en un último pasaje por esa zona. Claro, y ya estaba activo el barrio Refinería, negro, también, digamos, para como lugar ¿eh? Por supuesto, Bueno, por supuesto. El barrio de Refinería se creó, digamos, después de la, de la fundación de la empresa, la Refinería Argentina de Azúcar, cuyo propietario, no propietario, cuyo presidente del directorio era Torsky, amigo íntimo del presidente Julio Arroca, y por eso le facilitó la formación de la empresa, en la cual participaron también con el director y como propietario los dueños de los ingenios azucareros tucumanos. Bueno, ujú. en el barrio de Refinería además también había una pequeña zona, mucho más reducida, digamos, que se la conocía como barrio chino, el barrio chino, donde había pequeños porcivos, Mirá vos. casas, sí, casas donde se ejercía la prostitución, ¿no? Este, y el barrio de Refinería además adquirió mucha importancia en la historia social argentina, porque en 1901, cuando se produce la primera y gran huelga de los obreros de la refinería argentina, la policía mata al primer obrero en la Argentina, que se llamó Cosme Buzilavic, era croata, que trabajaba en la refinería argentina y que muere en una de esas. Y por eso se recuerda siempre como el primer mártir, digamos, del movimiento obrero, era un inmigrante, joven inmigrante de todas maneras, ¿no? Tenía menos de 30, poco más de 30 años. El barrio de refinería ya estaba constituido, efectivamente, como vos Ujú. decís. Y había constituido otros barrios ya, en el barrio Saladillo, a través de los negocios inmobiliarios de Arijón, de Manuel Arijón, por eso hay una avenida que lleva su nombre. Estaba constituido también el pueblo de Alberdi, que se llamaba pueblo, después se constituyó en barrio, Ajá. también digamos, por la capacidad de gestor inmobiliario de Puyo, de Ujú. Puyo, por eso hay una bajada a Puyo y todo lo demás. Ya había barrios que se estaban constituyendo, pero barrio, digamos, pintoresco y particularmente conocido como el de Pichincha, pocos en esa época. Negro, Es una incluso venían, venía en toda esa escena que es inimaginable, incluso inimaginable para la seguro. juventud que va a tomar Eh, cerveza artesanal y a comer papas con cheddar hoy en día, eh, venían, or polo gastronómico claro, ahora. ahora igual quiero que hable un poquito de eso, pero venían orquestas, ha venido Gardel, ¿no? Yo me lo imagino a Gardel ahí merodeando esto de esta mezcla de romería, como decía Héctor, y Montmartre de Francia. Gardel vino muchas veces a Rosario, en realidad. Mm. Por ejemplo, que yo me acuerdo, ¿no? Ahora en este momento me agarrá sin la papelería, pero digamos, Gardel, por ejemplo, vino en 1918, pleno apogeo de Pichincha, y actuó en el Cine Teatro La Bolsa, que hoy es el Teatro Broadway, que arriba, si vos te fijás, levantás la vista, cosa que muchos rosarinos no hacen, vas a encontrar que arriba dice Cine Teatro La Bolsa. San Bueno, ahí Lorenzo cantó entre Gardel, Mitre y Entre Ríos. Entre Ríos, efectivamente. Y Gardel seguramente debe haber ido a Pichincha, no sé, no hay registro fiable, digamos, pero sí es casi seguro, además. Y además, Gardel venía por dos razones. Primero, cuando tenía compromiso profesional, digo, para cantar, digamos, para cantar contratado. En otro venía para cantar en reuniones, por ejemplo, de la gente de, de, de las carreras de caballo. Él tenía un caballo famoso, Lunati. Y acá él había el llamado barrio de los Studs, del Parque Independencia, hasta ahora era la escuela hipódromo, funcionó el hipódromo. Entonces era amigo de muchos, ¿cómo se llaman? No tanto propietarios de los caballos, sino los cuidadores de caballos. Mm. Los cuidadores, que eran los que manejaban los estos. Entonces él venía a cantar también en esos lugares. No, es probable que sea así, pero lo más interesante no es solo eso, amigo mío, es que también en los prostíbulos, en especial el Madame Safor o el Paraíso, este, una de las tantas, no digo leyendas porque parecería ser que efectivamente fue así, lo llevaron al príncipe Humberto de Saboya, que era el heredero del trono de Italia cuando vino a Rosario.
Y fueron Ajá. muchos personajes importantes, digamos, de la vida cultural y política que pasaban por la ciudad. Y se le hacía un banquete, se cerraba el prostíbulo como tal, y se hacía un banquete en el Manzano. Hay muchos testimonios de eso. Muchos de los políticos conservadores de Rosarino, muchos de los demócratas progresistas, herederos de la Liga del Sur de la Torre, muchos radicales también eh, tenían vinculación con ese barrio, a través de muchos de sus matones y guardaespaldas, ahora se llaman sicarios, eh, Ujú. y tenían, digamos, conexión con ese mundillo del barrio de Pichín. Qué sé yo, Vicente Blasco Ibáñez, novelista famoso español, también pasó por Rosario, anduvo por Pichín, es decir, estaba aceptado, digamos, como algo eh, importante de la ciudad para ciertos sectores, nada más, esa es la verdad. Así como, así como la colectividad judía nunca, digamos, aceptó que los integrantes de esas organizaciones tratantes de blancas pertenecieran a la comunidad, por eso no podían asistir a la sinagoga, no podían ser Ajá. enterrados en el cementerio oficial de la colectividad, y por eso, como vos sabrás, en Rosario hay un cementerio, en Granadero Baigorria, al Ujú. lado del cementerio oficial, digamos, donde se enterraban a las prostitutas, rejetas y algunos dueños de prostíbulos, porque no podían ser enterrados en el cementerio feliz. Y en la capital federal ocurre lo mismo, en Avellaneda hay un gran cementerio también pegado al de la colectividad sefaradí, donde están enterrados la mayor parte de los integrantes de la Trinidad, de la Varsovia, de las Penas y de la Sociedad de Tratantes Blancas. Y hay una sinagoga importante, muy importante, este, erigida, construida, digamos, por los tratantes de Blanca, que de ese modo podían cumplir con los dos rituales intrínsecos de la colectividad judía, que son la religión y el cementerio. En Claro. Rosario no alcanzaron a construir una Ujú. sinagoga, pero sí ejercían, digamos, efectuaban los oficios religiosos en una casa de la calle Güemes, del barrio de Mm. Pichincha, ¿no? Celebrada por un pseudo rabino o rabino, no sé bien qué era eso, pero sí pudieron construir el cementerio de Negro, Baigorria. esa época, podremos hablar del apogeo de Pichincha, con todas esas escenas. También se tocó, probablemente lo de la mafia sea unos años después, pero también No, no, es exactamente contemporáneo. ahí va, Mira, te iba a comentar eso. sí. Fíjate que la mafia y la prostitución organizada, la Ujú. organización de trata de blanca, nacieron casi simultáneamente en la ciudad, es Mm. decir, la última década del siglo XIX, cuando aparecen eh, las primeras pseudo organizaciones mafiosas bajo la denominación de la mano negra, que hacía amenazas a quinteros y sobre todo a quinteros, opuesteros del mercado central italiano, siciliano, era en realidad eh, amenazas entre connacionales, incluso de gente de las mismas provincias italianas, sobre todo los sicilianos. Este, y en esa misma época nacen, digamos, los primeros prostíbulos en la ciudad. Y Mm. las dos organizaciones mueren en 1930, 31 y 32, cuando el golpe el primer golpe militar que derroca al presidente democrático Irigoyen, primero empieza a poner un poco de mano dura sobre el tema de la. En la ciudad de Rosario se deroga la ordenanza de 1900, con lo cual los prostíbulos no están más habilitados y deben cerrar, y deben empezar a Ujú. levantarse. Y un año después, en 1932, la ley nacional también hace lo mismo, inhabilita el ejercicio de la prostitución en todo el territorio argentino. Y simultáneamente, en 1932, 31, 30, ahora se vuela un poco la fecha, este, la mafia secuestra a un estudiante de medicina llamado Abel Ayerza, Sí. que después de una serie de episodios que no vale la pena extenderse demasiado, termina siendo asesinado por la mafia, a pesar de que la familia pagó el rescate. ¿Cuál era y por qué se produjo, digamos, ahí la decapitación, llamémosla así, de la cúpula mafiosa?
porque cuando lo secuestran a este estudiante a Yersa, en el sur de la provincia, cerca de Venado Tuerto, él iba en un auto con un chofer y un compañero de medicina. Bueno, cuando los mafiosos interceptan el automóvil, se lo llevan a Yersa, a los otros dos los dejan, el chofer, el capataz, no me acuerdo qué, de una de las estancias que tenían los de Yersa, y al otro muchacho. Resultó que el otro muchacho era el hijo del ministro de gobierno del presidente de la nación, el general Justo. Con lo cual, cuando se enteraba el chico, va a Buenos Aires y se entera de todo, se moviliza todo el aparato nacional, digo, viene la Policía Federal a Rosario. Interviene casi la policía rosarina, que se suponía en connivencia con los mafiosos, no en este caso particular, este secuestro, pero en general hacía la vista gorda y también con algunos jueces. Eh, no sé si contemporáneamente o poco después se suicida el jefe de policía de Rosario, y ahí se decapita, digamos, la cúpula mafiosa, que en ese momento estaba otra vez comandada por el llamado Chicho Grande, Juan Galicia, que extrañamente no queda imputado por el asesinato ni por los secuestros, y termina sus días deportado en Sicilia, en la época del gobierno de Mussolini, con un pequeño cargo en uno de los pueblos del norte de Tremendo. Sicilia, Italia. Pero mirá, la historia más interesante es que, estando Galifi como jefe indiscutido de la mafia, llega a Rosario otro siciliano llamado Domingo Morrone, que llega acá con un documento donde dice que en realidad él tiene el nombre de Ahmed Ben Asher del Shar, de la ciudad egipcia. Mentira, en un documento falso. Y se incorpora, por su condición de siciliano, a pesar de ese apellido, de ese documento falso, se involucra en la organización con las ideas de movida nomás, de empezar a escalar y llegar a la jefatura de la organización. Por eso se lo llamó Chicho Chico, porque su ambición era reemplazar finalmente a Chicho Grande. ¿En qué termina la historia? Te la resumo mucho. Al ver que, las primeras acciones de ese desprendimiento de la mafia, digamos, se le empezaba a dedicar a los secuestros, Galifi, te voy a hacer una digresión, como Don Corleone en la película El Padrino. Bueno, si vos te acordás que la famosa reunión de todos los géneros mafiosos, Don Corleone dice, la droga no, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sigamos con otro. ¿Y Galifi qué dice? Con esto no, Secu- no. Secuestros no. ¿Por Claro. qué? Al secuestrar sacamos la cabeza de arriba del agua, la prensa, todo empieza, y La eso visibilidad. va a ser nuestro final, claro, invisibilicemos lo que es, como venimos haciendo. El otro tenía, el más joven, Tito tenía otra perspectiva, y empieza a dedicarse a los secuestros. En ese afán de subir cada vez más en el escalón, se le ocurre la peregrina idea de asesinar a tres de las personas más allegadas a Galicia, Pendino y dos o tres más. Pendino había venido, los tres habían venido con Galicia de Sicilia, habían llegado juntos en el mismo barco, habían venido a Rosario, así que no solo era cómplice en el negocio, sino que eran amigos. Mm. Bueno, los ahorcan con un alambre a los tres. Bueno, y desaparece. Galifi no hace ninguna acción de represalia, pero poco después lo invita a su casa en Buenos Aires para ver si se liman las asperezas, si sueldan la grieta, cosa bastante contemporánea. Si él suelda la grieta. Entonces, Chicho Chico, que siendo tan inteligente aparentemente, era bastante ingenuo, va a la casa de Galicia. Cuando llega a la casa de Galicia en Buenos Aires, Galicia no estaba, se había ido a San Juan, donde tenía viñas. Lo recibe la hija, Ágata Galicia, la mujer de Galicia. Dice, no, después no está, pero igual vamos a almorzar. Se sientan a almorzar y cuando está almorzando, entra un tipo en silencio atrás con un alambre, como había hecho con los de la horca, y lo entierra y su cadáver aparece bastantes años después. Bueno, ahí termina, digamos, la historia de la mafia. En el 33, cuando se hace la famosa purga después del secuestro de Dersa, quedan condenados un montón, entre ellos el asesino de Dersa, que también Claro. se descubre quién era y todo lo demás.
Bueno, Vos sabés eso, que, por eso fueron contemporáneas, pero no claro, estuvieron nunca unidas, ¿eh? La mafia no se metió eso, con el negocio tributario, ni al revés tampoco. no tuvieron nada que ver en términos de negocios, ni rosca, ni No, nada. circularon paralelamente, digamos, sus Vos sabés que negociados. yo tengo siempre tengo la fantasía, negro, de que el no, viste que Rosario tiene esa condición un poco paria, digamos, en términos de fundación, y el no ser, Infundada, ¿eh? es una ciudad infundada. Infundada, total. Em, Digamos, cuando yo me vine a Rosario, yo soy de Villa Cañas, digamos, también me parece que a vos el hecho de no ser rosarino te confiere una mirada particular, ¿no?, de la ciudad. Cuando empecé a enterarme de la historia de Pichincha, a mí me resultó realmente fascinante caminar por esas calles. Aún hoy me resulta fascinante y miro para arriba. Me da la sensación, no sé qué pensás vos, ¿no? Que no, a pesar de lo que vos has escrito, Héctor, y todo lo que hay escrito, digamos, que es maravilloso, digamos, pero a vos te da la sensación de que en términos, digamos, de dirigencias y demás, no está lo suficientemente difundida esa historia y honrada en un punto de visibilidad como para generar un interés, no sé si turístico, pero por lo menos cultural. Mira, es un tema espinoso, digamos, de definirse. Yo quiero llegar a una pequeña cosa primero. Detrás de toda esa cosa hasta picaresca, digamos, llena de anécdotas y de historia del apogeo del barrio de Pichincha, en realidad se esconde una cosa aberrante, que es la trata de personas, que es la explotación de la mujer, toda esa cosa aberrante que hoy ha tomado por suerte dimensión en todo el mundo y castigo en todo el mundo. Entonces, digamos, ensalzar ese tipo de, de zona, de ámbito, una cosa digno de ser homenajeado, no me parece lo más importante. Sí me parece importante no olvidar, ¿eh? Memoria, pero no olvido, digamos. Reconocer que esa zona que hoy que es un centro, no sé si un lugar, centro gastronómico en particular, pero también cultural, porque hay productos culturales en la zona del ex barrio de Pichincha. Pero me parece que en todo caso, si el pasado de ese espacio hubiera sido el mismo del barrio de San Telmo, en Buenos Aires, donde no se ejercía la prostitución, ahí no había prostíbulo en todo caso, hubiera sido más justiciero decir, recordar todo eso. Sí coincido con vos en que habría que hacer, habría que tener, en ese caso el Museo de la Ciudad cumple una tarea muy importante, revalorizar y publicitar qué es esta ciudad, la historia de esta ciudad, los Mm, avatares de esta ciudad, todos estos años. Convengamos, querido amigo, que es una ciudad joven, comparada con la madre ciudad de Santiago del Estero, por ejemplo, que tiene siglos, digamos, con Córdoba, con Tucumán. Pero a pesar de eso, digamos, este, no sé si nosotros, yo me reconozco como rosarino a esta altura de mi vida, nosotros hemos encarnado realmente la historia y la vida de esta ciudad en la que vivimos. No, me parece que tenemos, qué sé yo, iluminaciones parciales, algunos periodos de la ciudad, algunas cosas importantes de la ciudad. Pero esta ciudad, yo por ejemplo tengo la peregrina idea que no me escuche ningún historiador académico, pero un pife, que en realidad la etapa fundacional de esta ciudad no es 1700, 6, 7, como dice algún historiador, sino que la historia fundacional de esta ciudad transcurre entre 1890 y 1930. ¿Por qué? Porque ahí se produce todo en esta ciudad. Llegan las grandes olas inmigratorias, se construyen los teatros, se construyen los hospitales, se construyen las grandes acciones, se funda la Bolsa de Comercio, la Sociedad Rural, la Asociación de Beneficencia, se pasa todo en esta pasa ciudad todo. en esos 30 años. Después, no es que la ciudad decae, después la ciudad sigue creciendo, por supuesto, pero las bases, digamos, no quiero decir con esto que nosotros somos hijos de la inmigración, no en gran parte sí, pero en gran parte acá ya había gente que vivía en la ciudad, que eran rosarinos, que eran criollos, llamémoslo así, rosarinos, y esa amalgama, digamos, crió lo que somos, una ciudad
proteica, llena de culturas disímiles, de costumbres, de credos y todo lo demás. Entonces me parece que habría que hacer realmente. La historia de Juan Álvarez y muchas otras historias académicas que se han hecho después, la de Alberto Plana, que dirigió Falcón, que lamentablemente quedó interrumpida, son aportes muy importantes. Pero me parece que habría que hacer, digamos, un esfuerzo más para que esa historia fuera más accesible al total de la gente. Ujú. No Eh, libro de historia escrito para historiadores y para estudiantes de historia. Negro, Yo, sí, así como Héctor te decía, no, yo quisiera pararme en Salte Richieri y entrar en el túnel del tiempo, sí, yo voy a fantasear con subirme en un auto con vos y pasear Pichincha, más o menos, ¿no? Eh, lo que queda de. lo que queda, ahí va. ¿Qué edificios se demolieron? ¿Qué construcciones se demolieron para hacer edificios, qué sé yo, más o menos horribles o lo que fuere, que para vos no tendrían que haberse demolido? No muchos, no Mm, muchos, porque en general eh, una foto que teníamos con el cine, no sé dónde está para, que mostraba, digamos, la calle Pichincha, del Petigliano viendo para el lado de Salta. ujú. Ahí había uno, dos, tres prostíbulos simultáneos, vecinos, adyacentes uno del otro. Eran construcciones absolutamente, ¿cómo te puedo decir? Sin ninguna importancia edilicia. Sí, 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 sí. Una puerta con dos ventanas. Sí, ¿Sí? sí, Me parece que no había. sencillas, digamos. Me parece que los más importantes subsistieron, los Bien. tres que te acabo de decir. ¿Por qué? Porque eran construcciones sólidas, construcciones de edificios hechos especialmente para eso, cumpliendo todas las reglamentaciones de la Sí. ordenanza de 1900. Medido, capacidad, metraje, todo lo que era necesario. El resto eran construcciones, digamos, comunes que no tenían importancia. El Teatro Casino, que era muy importante, no se demolió, el edificio está en pie todavía. ¿Cuál es Está ese? en Jujuy y Rucheri, Ahí hoy va. Rucheri. Bueno, sí, en Cruz con en la esquina del Madanza Foy, en la vereda de enfrente está el Cristiano. En esa esquina, el Teatro Casino, que se abrió en 1918, y donde actuó, por ejemplo, las hermanas Norma y Mimi Pons en la época ya de Oh. los años 50, Marrones, actuó un montón de gente que después más conocida a nivel del espectáculo, Mm, revisteril, digamos. Ese está de pie, pero está de pie que la carcasa, digamos así. Adentro del teatro no queda nada, los mm. palcos, todas las cosas. Es una especie de estructura vacía que le van a dar algún destino. La compró el mismo empresario que compró el Petit Terror. Puso su taller ahí, bueno, él también compró el taller. Y están viendo qué hacen con semejante estructura. Se hacen un centro cultural, un teatro, construyen un edificio, etc. Pero me parece que otros edificios importantes en el barrio, no me acuerdo yo que haya Ah, realmente. Importantísima la estación, que está como era entonces, ujú. y la iglesia que está en Córdoba y Suipacha, sí, Catamarca. o Catamarca, sí, bueno, la iglesia, enorme esa iglesia, bueno, esa está además, son los edificios emblemáticos que han perdurado, pero después lo demás no hay, muchos de los lugares famosos en su momento, algunas parrillas como la Carmelita, todo eso ya estuvieron bajo la piqueta hace muchos años. Y en realidad, de todos esos, yo no quiero hacer ninguna publicidad de ninguno, pero, por ejemplo, sí me parece que el que de alguna manera nos retrotrae, digamos, a ver, el Levante, que tiene, digamos, su propio nombre, que tiene que ver también con el levante de una mina, Claro. como dirían los lunfas, digamos, este, que tiene, digamos, esa impronta. Le agregó algo que es fundamental y que en esa época no existía, que es las cosas culturales. Claro, vos Realmente sabés que empezó yo estaba creído que ahí había funcionado un prostíbulo, efectivamente, pero no.
que yo me acuerdo de la lista que yo tengo y la que tiene María Luisa Mujica, incluso que ha sido realmente una historiadora de una meticulosidad impresionante, no figura ninguno que se llamara Levante. No. Sí, sí figuran boliches, eso sí. Claro, Boliches como figuraba el famoso que estaba en Jujuy y Callao, creo que era. eh, a media cuadra vivía mi amigo Daniel Urigué. ¿Cómo se llamaba ese? El Resorte, creo que se llama. Todavía está ah, todavía sí, el sí, sí, Resorte. sí, sí, claro, claro. Bueno, el Resorte, el mismo edificio original, por Mirá, ejemplo. Pero siempre fue un bar, siempre fue un boliche, digamos, un bar. claro. em, Y el otro de esa época también es el Riel, o el sí, ferrocarril, el Riel que está en Wilrey. sí, La Avenida del Valle se llama en sí. ese barrio, donde hasta hace 40, 50 años era la parada obligatoria de todos los vendedores de diarios, porque llegaban los diarios porteños, Clarín, La Nación, todos los diarios a la estación, los grandes paquetes, entonces todos los iban a esperar en ese bar. Y desde las 2 o 3 de la mañana hasta las 5 era un pandemonio de diarieros, de canillitas. Ese bar todavía subsiste en el Totalmente Riel. hermoso. Sí, exactamente. Negro, quería usar esta muestra de las fotos de Bernie como excusa para conversar con vos sobre todo este asunto, que es un poco como salir de viaje, como el personaje de Medianoche en París. Te volveremos a convocar para seguir charlando y te agradecemos enormemente este rato, Mira, te voy a contar una anécdota. por supuesto. Un día un amigo, no era un amigo en realidad, no sé quién era, bueno, me manda unas fotos, una foto, y me dice si yo podía saber de dónde era ese prostíbulo, ¿viste? Por supuesto no era de acá, no era de Rosarino, ¿no? Me manda una foto. Y las fotos eran en el campo. Vos veías un campo, una casa así, con algunas mujeres afuera. Este, seguramente debe ser de los años 30, 30 y pico, un poco más. 30, sí, intenté el 40. Este, por supuesto, nunca pude detectar, porque yo no soy un experto en eso, pero tampoco vivo en la provincia de Buenos Aires. Él había averiguado todo lo que pudo. Y en una de las fotos había una avioneta, Ajá, ¿no? Quiere decir que mucha gente iba a esos lugares en avioneta, tipo de plata, seguramente, tipo de guita. Y al ver la avioneta esa, le dije, mira, vos lo que tenés que hacer es averiguar de qué época eran estas avionetas, en qué años se usaban. Hay un registro de la aérea, de los clubes, de lo que sea. Bueno, y a partir de ahí pasó el tiempo y me olvidé de este. No me acordé nunca más. Estoy hablando de esto hará, qué sé yo, 15 años, 20, 16, 17 años. Y después me mandó un correo, no hará tanto, que finalmente había detectado no solo dónde era el prostíbulo, que era en una localidad que no me acuerdo, que si no a los toldos le pasa raspando, uno de esos, y quién era el dueño de la avioneta, que era un poderoso integrante de una familia famosa de la sociedad porteña de esa época. Así que mirá. mirá cómo, digamos, cómo la investigación de este tipo de cosas te ayuda por ahí a establecer vínculos con otra gente que ha Una estudiado el maravilla, tema. una Yo te maravilla. recomiendo, y a vos y a la gente que te escucha, hay dos libros que son excepcionales. Uno sobre todo nos puede interesar mucho, que son de una historiadora uruguaya que se llama Ivette Trochón, que estuvo en Ajá, Rosario dando una charla hace unos años. Ella tiene dos libros. Uno se llama Las rutas de Eros ahí va. y la otra se llama Las mercenarias del amor. La mercenaria del amor, o una de las rutas, no me acuerdo cuál de los dos, analiza la prostitución en Uruguay, Argentina y Brasil. Y le dedica un capítulo muy interesante a Rosario. La otra no, la otra es sobre la prostitución en general en Sudamérica. Pero los Encima, otros negro, libros, encima la escritora la historia tiene nombre de madama. exacto, no lo quise decir. Una señora maravillosa, una señora grande, a esta altura, vive todavía, debe tener 80 años tal vez. Y yo le escribí una vez, diciéndole que me habían gustado mucho sus libros, me contestó una carta muy, muy conmovedora, muy, muy linda, sobre mi propio trabajo también. Bueno, pero si alguna vez
querés ahondar un poco en el tema, Ya fíjate los mismo. dos libros de Ivette Ochoa, más allá de lo de María Luisa Mújica, que son muy Sí, sí, interesantes, sí, ojo, naturalmente. al contrario, he investigado con una minuciosidad bárbara. Bueno, y una de las cosas que le aporté a la muestra del Museo de la Ciudad fue la ficha del Petit Canon, que vos la habrás visto. Qué Una ficha maravilla. que Porque uno a las mujeres, los tipos les daban eso, ¿no? el tema es así, vos llegabas, suponete que vos fueras un cliente, Mm, vos ibas a Petit Canon, suponete, que de ahí es la ficha. Vos entrabas, primero, como dicen los tangueros, te carpeteaban, a ver que si no era un croto, digamos así, este, metaforizando. te Entonces vos entrabas y semblanteaban, ¿qué digamos. hacías? Te planteaban exactamente. ¿Qué hacías? Ibas a la madama, a la regenta, y le pagabas. Y ella te daba una ficha. Esa ficha, que a mí me la regaló, cuando estaba investigando el libro con cine, me la regaló uno de los muchos hombres que entrevistamos para levantar testimonio, que en esa época este hombre tendría ya cerca de 80 años, con lo cual él la había guardado como recuerdo la ficha. Qué Había, bárbaro. bueno, este, eh, con esa ficha vos ibas a la habitación, tenías el contacto sexual con la muchacha y le dejabas la ficha. Y te ibas, ¿está bien? Terminada la jornada, a veces la semana, que hacía la pupila, como se le llama, Mm, iba y entregaba todo el fichaje a la regenta y decía, bueno, sí, todo esto te corresponde, son 100 pesos, te corresponden 10, y 90 de para la organización. Esa era la transacción. También se lo conocía como la lata. Por eso hay un tango viejo del principio del siglo que se llama Dame la lata. Dame la lata quiere decir dame la ficha. La ficha, ¿no? Bueno, hasta aquí llegó mi amor, como decía mi abuela. negro querido, un placer y No, para mí también, no te imaginas cuánto. sí, enorme. Muchísimas gracias y seguiremos conversando en breve. Y hemos superado la barrera tecnológica. Por suerte, ¿eh? Bueno, Gracias, un negro. abrazo Un grande, abrazo Esteban. fuerte. Chao, Gracias. chao, gracias, gracias.